Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Cuando me mudé a mi nuevo apartamento, no me molesté en configurar el Wi-Fi. Parecía demasiado lío, y el punto de acceso ilimitado de mi teléfono era más que suficiente para mis necesidades diarias. Pero entonces, Janice Gentry del 603 decidió exponerme en el chat de grupo del edificio. La chica del 601, deja de beneficiarte de mi Wi-Fi. Ten un poco de buen sentido, ¿quieres? No respondí. Mantuvo sus quejas públicas durante todo un mes. Pronto, todo el edificio estaba cambiando sus contraseñas, evitando mi mirada en el pasillo y haciéndome el vacío colectivamente. Yo estaba demasiado cansada para dar explicaciones. Hasta que una noche, casualmente me agaché y apagué el polvoriento router que estaba en la esquina de mi sala. De repente, el internet de todo el edificio colapsó. Janice fue la primera en llamar a mi puerta. ¿Tienes internet ahí dentro? Solté una suave carcajada. ¿Quién crees que se estaba beneficiando de quién? El día que me mudé, antes de que siquiera hubiera terminado de desempacar mi primera caja, mi teléfono vibró. Era una invitación al chat de grupo del edificio. El propietario me había añadido casualmente al chat de residentes del edificio Emerald Ridge durante nuestro recorrido final. A las 2 horas de unirme, mi teléfono había estallado con más de 90 notificaciones. Deslicé hasta arriba del todo. Cada uno de los mensajes era de una usuaria llamada Janice Gentry, 603. ¿Podría la nueva inquilina del 601 hacerle un favor a todo el mundo y dejar de colgarse del Wi-Fi de los demás? Mi conexión ha estado terriblemente lenta en los últimos 2 días. Revisé mis dispositivos activos y hay uno nuevo conectado. Esto empezó el mismo día que se mudó el 601. ¿Dónde están tus modales? Residente del 601, te estoy hablando a ti. ¿Estás viendo esto? Leí los mensajes 2 veces, asegurándome de que realmente se estaba refiriendo a mí. 601. Ese era mi número de apartamento. Acababa de llegar. Mis maletas estaban apiladas en el centro de la sala, mis sábanas ni siquiera estaban puestas, y ni siquiera había pensado en contratar banda ancha. Estaba usando mi computadora portátil completamente con el punto de acceso personal de mi teléfono. No respondí. Simplemente estaba demasiado agotada para escribir. Pero el silencio solo invitó a otros a intervenir. ¿Hablan en serio? ¿La gente todavía usa Wi-Fi ajeno en estos días? Janice, ¿reportaste esto a la oficina de arrendamiento? ¡Qué incívico! Algunas personas de verdad no tienen discreción. Ni una sola persona me preguntó si había habido un malentendido. Nadie sugirió que tal vez, solo tal vez, se había equivocado de persona. Tiré mi teléfono al colchón y volví a abrir cajas de cartón. A la mañana siguiente, al salir para llevar la bolsa al ducto, me topé con una mujer de unos 40 y tantos años parada afuera del 603. Tenía rizos apretados de permanente, llevaba una bata de seda y sostenía una taza de café. Me miró de arriba abajo. ¿Tú eres la chica del 601? Asentí. Se puso una mano en la cadera. Mira, sé que viste mis mensajes en el chat. No te hagas la distraída. Una mujer adulta beneficiándose del internet de su vecina es muy triste. ¿No te da algo de pena? Me quedé allí, con la bolsa en la mano, mirándola. No estoy en tu red. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué apareció de repente un nuevo dispositivo el día que llegaste? Antes funcionaba bien y ahora va lentísimo. Si no eres tú, ¿quién es? Ni siquiera tengo banda ancha. ¿No tienes banda ancha? Entonces, ¿cómo te conectas a internet? ¿Crees que soy tan ingenua? No tenía energía para discutir con ella. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Ella me gritó, y su voz resonó por el pasillo de concreto. ¿Te alejas? Sabes que es verdad. Cuando volví a entrar, mis ojos se desviaron hacia la esquina de mi sala. Había un router sobre una pequeña repisa. Había estado ahí cuando me mudé, dejado por el propietario anterior. No lo había tocado. El cable de alimentación estaba enchufado y una fina capa de polvo se había acumulado sobre la carcasa de plástico. No le había dado importancia. Usaba los datos de mi teléfono. No tenía uso para un router físico. Esa noche, el chat grupal volvió a explotar. Janice publicó una captura de pantalla de la lista de dispositivos conectados a su router. Miren esto, vecinos. El nombre del dispositivo es literalmente iPhone 601. ¿Cuál es tu excusa ahora? Toqué la imagen para ampliarla. El nombre del dispositivo en su pantalla no era el mío. El nombre de mi teléfono era una secuencia alfanumérica predeterminada que nunca me había molestado en cambiar. Pero los hechos no parecían importarle al grupo. Atrapada con las manos en la masa. Janice,
Deberías ir directamente a la administración. A personas así no se les debería permitir vivir en nuestro edificio. Salí de la aplicación y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. En la tranquilidad de la sala a oscuras, la luz indicadora verde del polvoriento router en la esquina parpadeaba lentamente. Aún no le presté atención. Para el tercer día, el rumor se había consolidado como una verdad absoluta. Ya no era solo Janice quien hablaba. La historia se había extendido por todos los pisos. La chica nueva del 601 es una intrusa de Wi-Fi. Cada vez que me encontraba con vecinos en el ascensor, miraban inmediatamente hacia abajo a sus pantallas, alejándose de mí en silencio. Un anciano que vivía en el 5º piso, alguien que amablemente me había sostenido la puerta del vestíbulo el día de mi mudanza, ahora me daba completamente la espalda cuando compartíamos el ascensor. Presioné el botón del vestíbulo. Él presionó el botón del garaje. Cuando las puertas se abrieron, se escabulló sin decir una palabra. Luego, mis paquetes empezaron a desaparecer. Bajé al casillero inteligente del vestíbulo para recoger una entrega, pero mi código de recolección apareció como inválido. Llamé al mensajero, quien sonó apenado. Alguien del chat grupal de su edificio nos dijo que había una disputa activa de inquilinos con respecto a su unidad. Nos indicaron que dejáramos todos sus paquetes en la oficina de arrendamiento. Tuve que caminar hasta la recepción. La joven detrás del mostrador me dio una mirada larga y fría antes de deslizar mi paquete por el escritorio. «Guardaremos sus entregas aquí de ahora en adelante», dijo. Los residentes de su piso presentaron un aviso. ¿Un aviso sobre qué? Solo de que hay algunas fricciones continuas y prefieren que los mensajeros no se demoren en su piso. Tomé mi paquete y me fui. No tenía sentido discutir con ella. Al 5º día, Janice fijó un nuevo mensaje en el chat. Recordatorio amistoso para todos en el edificio 6. Asegúrense de cambiar sus contraseñas de Wi-Fi de inmediato. Háganlas lo más largas y complejas posible. Tenemos a una aprovechada crónica en nuestro piso, y quién sabe a qué red intentará acceder después. Las respuestas llegaron puntualmente. Hecho. Cambié la mía a un código de 16 caracteres. Gracias por el aviso, Janice. Ya no se puede confiar en nadie en estos días. Todo el edificio, más de 30 unidades, cambió colectivamente la seguridad de su red. Todo por mí, una persona que ni siquiera tenía una suscripción a Internet. Al 7º día, la oficina de arrendamiento finalmente llamó a mi puerta. Un hombre y una mujer con polos de la empresa a juego estaban de pie en el pasillo, aferrados a sus portapapeles. «Hola, señora. Hemos recibido varias quejas formales sobre acceso no autorizado a la red desde su unidad. No he accedido a la red de nadie. Entendemos su posición, pero dado el volumen de quejas, tenemos que presentar un informe formal y realizar una verificación de rutina. ¿Quién presentó las quejas?» El hombre hojeó sus impresiones. Unidades 603, 605, 502, 503. 8 unidades en total. 8 unidades. Llevaba aquí una sola semana, y 8 de mis vecinos me habían denunciado. ¿Han comprobado realmente si tengo internet funcionando aquí? Los dos empleados intercambiaron una mirada breve e incómoda. «No manejamos diagnósticos técnicos de red», dijo la mujer. «Solo estamos documentando los informes. Si siente que ha habido un error, le sugerimos que hable directamente con sus vecinos para aclarar las cosas». ¿Hablar con ellos? La miré. Ella evitó mi mirada. Se fueron poco después. Cerré la puerta y me quedé en medio de mi silenciosa sala de estar. En la esquina, la luz verde del viejo router seguía parpadeando. Me acerqué, me arrodillé y le di la vuelta al dispositivo para mirar la pegatina en la parte posterior. Número de modelo, número de serie, SSID predeterminado y contraseña predeterminada. El nombre de Wi-Fi predeterminado impreso en la etiqueta era Emerald B6, Emerald Reach, edificio 6. Me puse de pie, saqué mi teléfono y abrí la configuración de red. Ahí estaba. Todas las barras de señal, Emerald B6. Me quedé mirando el nombre durante 10 segundos. La señal más fuerte de todo el edificio venía directamente de esta pequeña caja polvorienta en mi rincón. Evidentemente, el inquilino anterior lo había configurado, enchufado y dejado funcionando. Nunca me había conectado a él. Yo usaba mi punto de acceso ilimitado sin abrir nunca el menú de Wi-Fi. Pero el router había permanecido activo. Había estado transmitiendo su señal predeterminada abierta a todo el edificio. Abrí el navegador de mi teléfono y escribí la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Probé el nombre de usuario y la contraseña de fábrica, admin y admin. El inquilino anterior ni siquiera se había molestado en cambiarlos.
El panel de administración se cargó al instante. Hice clic en la pestaña de dispositivos conectados. La lista abarcaba 3 pantallas completas, 23 conexiones activas. Teléfonos, tabletas, portátiles, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, altavoces inteligentes. Me desplacé hacia abajo. Los nombres eran increíblemente específicos. iPad de Janice, teléfono del esposito de Janice, televisor inteligente de la sala, Huawei de Marilyn, 605. Algunos literalmente habían puesto sus nombres completos y números de apartamento en sus dispositivos. 23 dispositivos, representando a más de una docena de hogares. Todo el edificio se estaba colgando de mi router. Hice clic en las estadísticas de uso de ancho de banda. El mayor consumidor de datos, con diferencia, era un grupo de 5 dispositivos pertenecientes a la unidad 603, la familia de Janice. Habían usado 280 gigabytes de datos durante el último mes. El segundo lugar fue para el 502, con 4 dispositivos y 190 gigabytes. El tercero fue el 605, con 3 dispositivos y 160 gigabytes. Desplacé mi historial de WhatsApp hacia atrás hasta los mensajes de enojo de Janice. Cuando se había quejado de que aparecía un nuevo dispositivo en su Wi-Fi, había estado mirando el panel de administración de mi router. Había estado conectada a mi red durante tanto tiempo que genuinamente creía que era la suya. Me estaba criticando públicamente por tomarle el Internet, mientras toda su casa se había estado beneficiando del mío durante semanas. No, probablemente durante meses, tal vez incluso años, desde el inquilino anterior. Dejé mi teléfono. El apartamento estaba perfectamente en calma. Afuera, el sonido lejano de alguien paseando a su perro entraba por la ventana. Miré el router. La pequeña luz verde seguía parpadeando. Lo dejé enchufado. No había prisa. A la tarde siguiente, me encontré con Janice en el ascensor de nuevo. Soltó un suspiro agudo y teatral, manteniendo los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. Cambiar la contraseña ni siquiera ayudó. Sigue yendo lento, le murmuró a la mujer del 605, lo suficientemente alto como para que yo escuchara cada palabra. Algunas personas son implacables. Cierras la puerta con llave y todavía encuentran la manera de colarse. La mujer del 605 me miró nerviosamente. No dijo nada, pero dio un medio paso deliberado para acercarse a Janice. Cuando el ascensor llegó al vestíbulo, salí primero. Detrás de mí, se escuchó la voz de Janice. ¿Ven eso? Quienes hacen mal nunca tienen nada que decir a su favor. Salí del edificio. El sol de la tarde calentaba mi rostro. Cuando regresé, revisé el panel de administración del router de nuevo. 23 dispositivos, todavía activos. Habían cambiado las contraseñas de sus propios routers individuales arriba, pero nunca habían cambiado la configuración de conexión en sus teléfonos y tabletas, que seguían perfectamente conectados a Emerald B6 porque nadie sabía realmente de dónde venía la señal. Probablemente asumieron que Emerald B6 era algún tipo de red comunitaria complementaria proporcionada por la propiedad. Ni una sola persona se había detenido a considerar que la fuente era el apartamento 601. Tomé varias capturas de pantalla del panel, la lista de dispositivos, las clasificaciones de uso de datos, los tiempos de conexión. Luego bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesa. Aún así, esperé. En el chat grupal, Janice volvió a publicar: Oficina de arrendamiento, ¿hay alguna novedad sobre la investigación del 601? Esto tiene que resolverse. No dejen que alargue esto. El agente de arrendamiento respondió: Estamos investigando el asunto. Alguien más intervino. Exactamente. No deberíamos tolerar este tipo de comportamiento. Silencié el chat. En la esquina de mi habitación, la luz verde seguía parpadeando. 23 dispositivos, bebiéndose silenciosamente mi ancho de banda. Janice no se detuvo ahí. Para la segunda semana, cambió sus tácticas. Empezaron a aparecer cosas fuera de mi puerta. El primer día fue una bolsa de plástico llena de envases de comida usada que dejaron justo en el centro de mi felpudo. La recogí y la tiré por el ducto sin decir una palabra. El segundo día había 2 bolsas. El tercer día era una caja de cartón que goteaba con 3 palabras garabateadas en el costado con un marcador negro grueso. Ten más conciencia. Le tomé una foto a la caja y luego la deseché. Al cuarto día, cuando salí por la mañana, encontré una hoja de papel impresa pegada a la pared del pasillo junto al ascensor. Atención residentes, la inquilina de la unidad 601 ha estado tomando crónicamente el ancho de banda de la red de los vecinos. A pesar de múltiples advertencias, se niega a parar. Por favor,
Aseguren su información personal. Estaba firmado. Los inquilinos del sexto piso. Solo había 3 apartamentos en el sexto piso. El 601 era yo, el 603 era Janice y el 605 era Marilyn. Los inquilinos del sexto piso eran solo ellas dos. Despegué el papel de la pared, lo hice una bola y lo tiré a la basura. Cuando volví esa tarde, ya había una copia nueva pegada en su lugar. El texto era idéntico, pero alguien había añadido una nota manuscrita al final. La dejé ahí. Dejé que colgara. Esa noche, Janice estaba de vuelta en el chat. Solo para que todos lo sepan, he presentado oficialmente una queja ante la Asociación de Inquilinos del Vecindario con respecto a la intrusa de Wi-Fi del 601. No podemos dejar pasar esto. Si hoy está usando internet ajeno, ¿quién sabe qué hará mañana? Un vecino respondió: Gracias por tomar las riendas, Janice. De acuerdo. Tenemos que cuidarnos mutuamente. Las clases en línea de mis hijos se han estado congelando últimamente. Apuesto a que ella es la razón. De los 30 hogares, ni una sola persona sugirió tomar un respiro para analizar los hechos. Ni una. Para la tercera semana, la Asociación de Inquilinos realmente envió a alguien. Una mujer de unos 50 y tantos años llamada Marta llegó a mi puerta, llevando un cordón de voluntaria y cierta expresión. Hola, querida. Soy Marta, el enlace vecinal del edificio. Algunos de sus vecinos han expresado preocupaciones sobre su uso de Internet, y quería ver si podíamos charlar al respecto. No estoy usando el Internet de nadie. Bueno, los informes que hemos recibido son bastante específicos. Solo creo que sería mejor si todos pudiéramos encontrar la manera de llevarnos bien y evitar tensiones innecesarias. No tengo contrato de banda ancha, dije claramente. Uso el punto de acceso celular de mi teléfono. Marta miró por encima de mi hombro hacia el interior del apartamento, escaneando la sala con la mirada. Bueno, tal vez intente hablar con ellos. Si hay un malentendido, siempre es mejor aclararlo. Lo intenté. A nadie le importa escuchar. Marta dejó escapar un suspiro suave y desvalido. Bueno, intente no guardar rencor. Después de todo, todos tenemos que vivir en el mismo edificio. Se dio la vuelta y se alejó. Cuando fui a cerrar la puerta, escuché el débil clic de la cerradura de la puerta de al lado en el 603. Janice había estado escuchando detrás de su puerta. No fue una suposición, fue una certeza. El clic de su cerradura llegó exactamente 4 segundos después de que Marta pronunciara su última palabra. Lo suficientemente pronto como para que solo hubiera una explicación posible. Había estado parada ahí todo el tiempo, con la oreja pegada a la madera, absorbiendo cada sílaba del intercambio, como si fuera su derecho más fundamental. Me quedé inmóvil en el umbral de mi puerta, con la mano todavía sobre la manija. Escuché sus pasos alejarse por el apartamento, el chirrido suave de lo que supuse era su silla de comedor. Luego, el silencio. Y 3 minutos después, el sonido inconfundible de sus dedos tecleando con urgencia, directo al chat grupal. Actualización para el edificio. Acabo de hablar con la representante de la asociación que visitó el 601. Ella misma admitió que no tiene banda ancha, pero insiste en que usa datos del teléfono. Eso es exactamente lo que diría alguien que no quiere admitir que se está colgando de otras redes. Sin banda ancha propia, pero con internet funcionando todo el día. Que alguien me explique cómo funciona eso. Cerré la puerta y me senté en el borde del sofá. La lógica de Janice era un círculo perfecto sin salida. Si yo decía que tenía internet, era porque lo robaba. Si decía que no tenía, era sospechoso. Si callaba, era culpabilidad. Si hablaba, era excusa. Cualquier respuesta que ofreciera se convertía automáticamente en evidencia en su contra. No había salida honesta de esa trampa. Solo había una manera de salir, y no pasaba por las palabras. Abrí el panel de administración del router en mi teléfono. 23 dispositivos. El iPad de Janice seguía activo. El teléfono del esposo de Janice también. El televisor inteligente de su sala había transmitido 4 horas consecutivas esa tarde. Hice clic en el historial de conexiones de su dispositivo principal. El primer registro era de hace 11 meses. 11 meses antes de que yo pusiera un pie en este edificio. Llevaba casi un año usando este router sin saberlo, sin pagarlo, sin siquiera preguntarse de dónde venía la señal. Lo guardé todo. Capturas de pantalla, registros de conexión, historial de uso por dispositivo. Los organicé en una carpeta etiquetada simplemente como evidencia. Esa misma noche, alguien pegó un nuevo volante en el pasillo. Este era distinto al anterior. Era una hoja tamaño A4 con una foto impresa, borrosa,
tomada desde el otro extremo del corredor con un teléfono, de mí entrando a mi apartamento. Debajo, alguien había escrito con marcador negro: «Esta es la ladrona del 601». ¿La reconocen? Me quedé mirándolo un momento. Lo descolgué, lo doblé con cuidado y lo guardé en la misma carpeta. No como prueba de nada en particular, solo porque me pareció importante no dejarlo ahí para que más gente lo viera. Al cuarto día de la tercera semana, bajé a la lavandería del edificio y encontré mis 3 bolsas de ropa limpia tiradas en el suelo junto a las máquinas. Alguien las había sacado de las secadoras antes de que terminara el ciclo y las había dejado caer sobre el linóleo gris sin ninguna ceremonia. En su lugar había ropa de cama, una funda nórdica con estampado de flores. No necesité leer la etiqueta para saber de quién era. Recogí mi ropa, la volví a poner dentro de la secadora y reinicié el ciclo. Me senté en el banco de plástico junto a la pared y esperé los 35 minutos completos sin moverme, sin el teléfono en la mano, mirando girar el tambor. Cuando sonó el pitido final, saqué cada pieza, la doblé ahí mismo, sobre la superficie de la máquina, y la guardé con calma. La funda nórdica de flores seguía arrugada en el fondo de la máquina de al lado, fría y sin secar. El chat grupal esa noche fue especialmente activo. Janice había publicado una encuesta. Pregunta para el edificio. ¿Creen que la administración debería considerar la rescisión de contrato para inquilinos que violan repetidamente la privacidad de red de sus vecinos? Las opciones eran: sí, absolutamente. Tal vez, si hay evidencia suficiente. No estoy seguro. 16 personas respondieron antes de medianoche. 14 votaron por la primera opción. 14 hogares pidiendo que me echaran, mientras sus dispositivos seguían conectados a mi router en ese mismo instante. Silencié el chat y dejé el teléfono boca abajo. Pero algo empezaba a cambiar en el edificio, aunque no era lo que Janice esperaba. Comencé a notar pequeñas grietas en el consenso. La mujer del 502, la misma que había votado por la rescisión, se me acercó en el vestíbulo un jueves por la tarde con esa voz que tiene la gente cuando está a punto de decir algo que los incomoda. Escucha, no sé si esto te sirve de algo, pero yo también he tenido problemas de conexión. Cambiamos nuestra contraseña hace 2 semanas y el streaming sigue cortándose. Asentí. Sí, entiendo. Ella me sostuvo la mirada un momento más largo de lo esperado. Luego entró al ascensor sin decir nada más. No hacía falta. Ella había llegado sola a la pregunta correcta. Esa misma tarde, el hombre del 705 me detuvo junto al buzón. Su conexión también había mejorado brevemente, y luego había vuelto a fallar. ¿Yo había notado algo? Le dije que no tenía servicio de internet en casa. Me miró de una manera extraña. No hostil, solo confundida. Entonces, ¿cómo te conectas? Con datos móviles. Ah, dijo, y se fue. Si habían cambiado todas las contraseñas domésticas, ¿por qué la red seguía lenta? ¿Por qué seguían apareciendo dispositivos desconocidos? La narrativa de Janice no respondía a esas preguntas. Y la gente que empieza a hacerse preguntas que no encajan tarde o temprano busca otras respuestas. Solo necesitaban un pequeño empujón. Esa noche abrí la configuración del panel de administración. Busqué la sección de control de ancho de banda por dispositivo. Era una función estándar. Seleccioné los 5 dispositivos registrados bajo la unidad 603 y programé una reducción progresiva de velocidad a partir de las 10 de la noche. No un corte total, solo lo suficiente para que el streaming se entrecortara exactamente cuando Janice normalmente se ponía a ver televisión. Lo suficiente para que ella lo sintiera, para que lo nombrara, para que volviera a quejarse en el chat con la certeza de siempre, sin sospechar que esta vez la fuente del problema estaba a un muro de distancia de su sala. Guardé la configuración. Apagué la pantalla. Afuera, el edificio tenía ese silencio particular de las noches entre semana. Desde el 603, llegó el sonido amortiguado de la voz de Janice diciendo algo en voz alta, probablemente a su esposo, sobre la señal que volvía a fallar. En la esquina de mi sala, la pequeña luz verde del router parpadeó una vez, suave y constante, como siempre. Seguía sin tener ninguna prisa. A la mañana siguiente, Janice publicó en el chat antes de las 8. Anoche el internet volvió a fallar exactamente a las 10. El mismo horario de siempre. No es coincidencia. Alguien en este edificio está activamente interfiriendo con las conexiones ajenas. Ya saben quién. 12 personas reaccionaron con el pulgar hacia arriba. 3 dejaron comentarios de indignación. Ninguna hizo la pregunta obvia. ¿Cómo exactamente alguien sin banda ancha propia podría interferir con la red de otra persona? Yo ya había leído el mensaje. Ya había tomado una captura de pantalla.
Ya había vuelto a cerrar la aplicación. Me preparé un café, me senté junto a la ventana y observé el patio interior del edificio durante un rato. Había una paloma posada en el borde del contenedor de reciclaje. Un hombre mayor cruzó el patio con un paraguas cerrado aunque el cielo estaba despejado. La vida ordinaria del edificio, completamente ajena a la pequeña guerra que Janice había declarado en el 6º piso. Fue ese mismo día, cerca del mediodía, cuando alguien llamó a mi puerta. No era Janice. Era la mujer del 502, la que me había parado en el vestíbulo. Se llamaba Rebecca. Me lo dijo ella misma, directamente, extendiendo la mano antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Rebecca Solano, 502. ¿Puedo entrar un momento? La hice pasar. Se sentó en el borde del sofá con la espalda recta, como alguien que no está segura de quedarse mucho tiempo. Miró a su alrededor sin disimulo. No con hostilidad, sino con la mirada de quien está verificando algo. «No tienes router», dijo. No era una pregunta. Señalé la esquina. Ese lo dejó el inquilino anterior. Yo uso datos del teléfono. Rebecca entornó los ojos hacia el router. ¿Está encendido? Lleva encendido desde que llegué. No lo había tocado. Hubo un silencio. Rebecca se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Escucha, mi marido trabaja en telecomunicaciones. Lleva 3 semanas diciéndome que algo no cuadra. Cambiamos la contraseña de nuestro router el mismo día que Janice lo pidió, pero nuestra conexión siguió igual de lenta. Mi marido revisó los dispositivos conectados y encontró que seguíamos enganchados a una red externa, una que ninguno de los dos recordaba haber configurado. Se llama Emerald B6. Me quedé quieta. ¿Te suena?, preguntó Rebecca. Abrí mi teléfono. Le mostré la etiqueta trasera del router. Emerald B6. SSID predeterminado. Contraseña de fábrica. 11 meses de conexiones registradas. 23 dispositivos activos. La captura del historial de uso con los 5 aparatos de la unidad 603, encabezando la lista con 280 gigabytes en un solo mes. Rebecca miró la pantalla durante un buen rato sin decir nada. Luego exhaló muy despacio, como alguien que acaba de entender la broma después de que todo el mundo dejó de reírse. Janice lleva casi un año usando tu router. El router del inquilino anterior. La corregí. Que ahora está en mi apartamento. Que ahora es técnicamente tuyo. No respondí a eso. Rebecca se incorporó y me devolvió el teléfono. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, nada. Ella me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era desaprobación, tampoco era impaciencia. Era algo más parecido al reconocimiento. La mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que la persona frente a ella ya tiene un plan y simplemente está esperando el momento correcto para ejecutarlo. ¿Necesitas algo de mi parte?, preguntó. Que tu marido documente lo que encontró. Los nombres de dispositivos, las fechas de conexión, todo lo que pueda registrar desde su lado. Lo hará esta noche. Se levantó, me dio la mano de nuevo y se fue. Cerré la puerta y me apoyé contra ella un momento. Era la primera persona en 3 semanas que había entrado a mi apartamento sin una agenda. La primera que había llegado con preguntas en lugar de acusaciones. Durante los días siguientes, trabajé en silencio. Organicé todo el material en un documento. Las capturas del panel de administración con las fechas y los dispositivos. El historial de uso por unidad. Las publicaciones del chat grupal con sus fechas y horas exactas, empezando desde el primer mensaje de Janice el día que me mudé. Los registros de la oficina de arrendamiento. Los 8 informes formales presentados en mi contra. El volante con mi foto. Los mensajes de la encuesta. Cada pieza aislada era anecdótica. Juntas formaban algo diferente. Rebecca me envió por mensaje lo que su marido había documentado desde el 502. Era más completo de lo que esperaba. Había trazado la ruta de la señal, identificado la fuente como el router del 6º piso y calculado que el edificio llevaba más de 10 meses conectado a esa red sin ningún tipo de autorización ni pago. Su informe era técnico, limpio y completamente irrefutable. Lo añadí a la carpeta. Mientras tanto, el chat grupal continuaba a su ritmo habitual. Janice publicaba actualizaciones diarias. La gente respondía con solidaridad automática. Nadie hacía preguntas. Era como observar una obra de teatro desde entre bambalinas, conociendo el final cuando los actores todavía creen que están en el primer acto. Hubo un momento, 4 días antes de que todo cambiara, en que bajé al vestíbulo y me crucé con el esposo de Janice junto al ascensor. Era un hombre callado, de unos 50 años,
que hasta ese momento nunca me había dirigido la palabra. Me miró, y yo lo miré a él. Ninguno de los dos dijo nada. Las puertas del ascensor se abrieron. Él entró primero, yo entré detrás. Presioné el 6. Él ya había presionado el 6. Subimos en silencio. Cuando las puertas se abrieron en nuestro piso, él salió primero y giró hacia el 603 sin mirar atrás. Yo me quedé un segundo inmóvil dentro del ascensor, con las puertas aún abiertas. Y en ese instante, casi de forma involuntaria, pensé en la primera noche. La noche en que llegué con mis maletas apiladas en el centro de la sala, sin sábanas en la cama, demasiado agotada para abrir otra caja. La noche en que Janice me acusó públicamente antes de que yo hubiera tenido tiempo siquiera de enchufar una lámpara. Y recordé haber mirado por primera vez ese router en la esquina. La luz verde parpadeando. Yo sin prestarle atención. Salí del ascensor antes de que las puertas se cerraran. Caminé hasta mi apartamento. Abrí la puerta y me detuve frente al router. La misma caja de plástico gris con polvo acumulado en los bordes. La misma luz verde que llevaba semanas parpadeando con la regularidad de un pulso. 23 dispositivos. Meses de datos. Una guerra entera construida sobre un malentendido que solo yo sabía cómo resolver. Me agaché. Puse la mano sobre el cable de alimentación. Y lo solté. Todavía no. Todavía no era el momento. Me incorporé, me serví un vaso de agua y me senté en la oscuridad de la sala. Afuera, desde el 603, llegaba el sonido familiar del televisor de Janice, transmitiendo sin interrupciones, sin tirones, sin cortes. Perfectamente estable, como llevaba meses estándolo, sin que ella lo supiera nunca, gracias exactamente a la misma persona a quien había pasado semanas intentando destruir. Esa noche dormí mejor que en todo el tiempo que llevaba en el edificio. Mañana, pensé, o pasado, o la semana que viene. Lo que importaba era que yo sabía exactamente lo que iba a pasar cuando apagara esa luz verde, y ella no tenía ni la más remota idea. Esperé al viernes, no por ninguna razón táctica especialmente elaborada, simplemente porque el viernes por la noche era, según el historial de uso del panel, el momento de mayor consumo de datos en todo el edificio. Series, películas, videollamadas, partidas en línea. Era la noche en que cualquier interrupción se sentiría con más fuerza, más inmediatez, más pánico. Esa tarde organicé el documento una última vez. 34 páginas. Capturas, registros, historial de conexiones, el informe técnico de Rebecca y su marido, las publicaciones del chat con sus fechas, los 8 informes formales presentados en mi contra. Lo convertí en PDF y lo guardé en 3 lugares distintos. Luego me senté en el sofá, puse una serie en mi teléfono usando mis propios datos, como había hecho cada noche desde que llegué, y esperé a que fueran las 9:30. A las 9:43, me levanté. Caminé hasta la esquina. Me agaché frente al router. Tomé el cable de alimentación entre 2 dedos y lo desconecté del enchufe. La luz verde se apagó. El apartamento quedó exactamente igual que antes. El mismo silencio, la misma oscuridad parcial, ningún drama visible. Volví al sofá y retomé la serie. Los primeros mensajes llegaron al chat grupal 4 minutos después. ¿A alguien más se le cayó el internet? Sí, aquí también. ¿Qué pasó? Reinicié el router y nada. Sigue sin funcionar. ¿Es el proveedor? Llamé y dicen que no hay cortes en la zona. Para las 10 de la noche, el chat era un hervidero. 22 mensajes en 12 minutos, todos variaciones del mismo tema. La conexión había desaparecido de golpe, y nadie entendía por qué. Alguien sugirió llamar a la administración del edificio. Alguien más dijo que ya había intentado reiniciar todos sus dispositivos. El hombre del 705 preguntó si había habido algún corte eléctrico. No lo había habido. Janice tardó exactamente 16 minutos en aparecer. Vecinos, esto no es una coincidencia. El internet cayó en todo el edificio simultáneamente. Eso no es un fallo técnico del proveedor. Eso es sabotaje. Todos sabemos quién tiene motivos para hacer algo así. 3 personas respondieron con emojis de indignación antes de que yo pudiera ni parpadear. A las 10:22, alguien llamó a mi puerta. La voz del otro lado era inconfundible. Sé que estás ahí dentro. Golpeó 2 veces más, con los nudillos. Fuerte. Abre la puerta. La abrí. Janice estaba en el umbral con una bata oscura y el teléfono en la mano. Tenía una expresión que intentaba ser amenazante, pero que, vista de cerca, se parecía más al desconcierto. Detrás de ella, a medio paso,
estaba Marilyn del 605, que claramente había venido de testigo. «¿Qué hiciste?», dijo Janice. «Buenas noches. No me vengas con eso. El internet de todo el edificio acaba de caerse». «¿Qué hiciste?». La miré. Luego miré a Marilyn, que evitó mis ojos inmediatamente. «¿Ti tienes internet ahí dentro?», preguntó Janice, y su voz bajó apenas un tono, como si la pregunta le costara algo. Solté una carcajada suave. No pude evitarlo. «¿Quieres entrar?». Janice entró porque la curiosidad pudo más que el orgullo. Marilyn se quedó en el umbral. La sala estaba en orden, con la única luz encendida sobre la mesa y mi teléfono apoyado en el sofá con la serie en pausa. Janice miró alrededor con la expresión de quien busca algo que confirme lo que ya cree. Sus ojos se detuvieron en la esquina, en el router apagado. «¿Por qué está apagado?». «Porque lo apagué». «¿Por qué tenías tú un router encendido?». Saqué el teléfono. Abrí el documento. Se lo extendí. No dije nada. Simplemente la dejé leer. Janice tomó el teléfono con la misma seguridad con que había tomado todo durante las últimas semanas. Pero esa seguridad duró aproximadamente 8 segundos, hasta que sus ojos llegaron a la primera captura del panel de administración y vieron la lista de dispositivos. Vi el momento exacto en que reconoció el nombre de su iPad, el nombre del teléfono de su esposo, el televisor inteligente de su sala. Su mandíbula se tensó, desplazó la pantalla hacia abajo, llegó al historial de uso. Unidad 603, 280 gigabytes en un mes. La misma cantidad con la que habría podido transmitir video en alta definición durante más de 900 horas. Siguió desplazando. Las fechas de conexión de sus dispositivos. La primera, 11 meses atrás. 3 meses antes de que yo llegara al edificio. «Esto no puede ser», murmuró. «El router llevaba encendido desde antes de que yo me mudara», dije. «Configurado por el inquilino anterior con las credenciales de fábrica. Nunca lo toqué. Nunca me conecté a él. Uso mis propios datos». Hice una pausa. «Tú llevas casi un año usando mi red. Todos en este edificio llevan meses haciéndolo». Janice me devolvió el teléfono muy despacio. Su rostro había atravesado 3 o 4 expresiones distintas en los últimos 2 minutos, y ahora estaba fijo en una que no terminaba de definirse. «Marilyn», desde el umbral, preguntó en voz baja. «¿Qué dice?». Janice no respondió. 8 informes formales. Continué. Un volante con mi fotografía. Una encuesta pidiendo que me echaran del edificio. 3 semanas de mensajes públicos llamándome ladrona. Guardé el teléfono. Y todo ese tiempo, tus dispositivos estaban en mi lista de conexiones. El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio incómodo de una conversación que se estanca. Era el silencio de alguien que acaba de ver el suelo moverse bajo sus pies y todavía no sabe si va a caer. Janice abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «Yo no sabía», dijo finalmente. Era la primera vez en 3 semanas que no sonaba completamente segura de sí misma. «Lo sé», respondí. Y fui a buscar el cable de alimentación del router. Enchufé el cable. La luz verde volvió a encenderse. En algún lugar del edificio, 2 docenas de dispositivos reconectaron en silencio, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado jamás. Pero Janice seguía de pie en el centro de mi sala. «Mañana envío el documento a la oficina de arrendamiento», dije. «También a la asociación de inquilinos y al chat grupal del edificio». La miré. A todos. Janice no protestó. Era la primera vez que no protestaba. Se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Marilyn la siguió, cerrando la puerta con ese cuidado exagerado que tiene la gente cuando de repente no sabe cómo comportarse. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché la puerta del 603 cerrarse. Me senté en el sofá y abrí el chat grupal. Publiqué el documento. No escribí ninguna introducción. No añadí ningún comentario. Solo el archivo PDF con sus 34 páginas y un título. Registro de conexiones. Router Emerald B6, unidad 601. Y esperé. El primer mensaje llegó a los 3 minutos. Era del hombre del 705. ¿Esto es real? Luego el 502. Rebecca escribió una sola palabra. Exactamente. Luego el 404. El 302. El 608. Para la medianoche, el chat era irreconocible. Las mismas personas que durante semanas habían respaldado a Janice con emojis y mensajes de indignación, ahora leían en silencio o hacían preguntas cautelosas entre ellas. Nadie le escribió directamente a Janice. Nadie necesitó hacerlo. Janice no publicó nada esa noche.
Ni al día siguiente, ni en toda la semana siguiente. El lunes, la oficina de arrendamiento me llamó para decirme que habían recibido mi documento y que abrirían una revisión formal de los 8 informes presentados en mi contra. La mujer que me llamó era la misma que semanas atrás me había recibido con una mirada fría detrás del mostrador. Esta vez su voz tenía una textura diferente, no exactamente cálida, pero diferente. El miércoles, retiré oficialmente los cargos que podría haber presentado, no porque no tuviera razones, sino porque no era eso lo que quería. Nunca lo había sido. Lo que quería era que la gente supiera la verdad. Eso ya había ocurrido. El jueves, el anciano del 5º piso me sostuvo la puerta del vestíbulo. No dijo nada, solo la sostuvo, como había hecho el día que llegué, antes de que todo empezara. Asentí. Él asintió. Entramos juntos al ascensor. Janice y yo no volvimos a cruzar palabras en mucho tiempo. Nos veíamos en el pasillo con la regularidad inevitable que tiene vivir a 4 metros de distancia de alguien. Ella miraba hacia adelante. Yo miraba hacia adelante. Una convivencia funcional construida sobre el silencio más elocuente que he conocido. El router sigue enchufado en la esquina de mi sala. Nunca contraté banda ancha. Sigo usando mis datos móviles para todo lo que necesito. Pero a veces cuando vuelvo tarde a casa y el pasillo del 6º piso está en silencio, me detengo un momento frente a mi puerta. Y pienso en cómo empezó todo esto. En esa primera noche, con las cajas apiladas y las sábanas sin poner, y el teléfono llenándose de notificaciones de una mujer que no me conocía de nada, y ya había decidido quién era yo. Nadie le preguntó si se había equivocado. Nadie sugirió que tal vez los hechos fueran distintos a lo que ella decía. 30 hogares eligieron la historia más sencilla, y la repitieron hasta que se volvió real. Eso es lo que hace el ruido colectivo. No necesita pruebas. Solo necesita volumen y velocidad y suficientes personas dispuestas a no hacer preguntas. Lo que yo aprendí no fue sobre routers, ni sobre redes, ni sobre quién paga qué. Aprendí que la persona más peligrosa en una crisis no es quien comete el error, es quien convierte ese error en certeza antes de verificar nada y arrastra a todos los demás consigo. Y aprendí algo sobre mí misma también, que el silencio, cuando es elegido y no impuesto, tiene una clase de poder que los gritos nunca alcanzan. Que esperar no es rendirse. Que la calma de quien sabe algo que los demás todavía no saben es la forma más limpia de paciencia que existe. La luz verde del router sigue parpadeando en la esquina. 23 dispositivos. Todos conectados. Todos quietos. Exactamente como yo quiero que estén.